pesaditas. Entonces vamos a iniciar con la presentación en PowerPoint de los temas. Bueno, el tema es la bienvenida, sean bienvenidos. La dinámica para... Aquí me equivoqué. Entrega de actividades corregidas. En estas semanas, la semana pasada, cuando son actividades con el vínculo, muchas veces yo entiendo la dinámica de ustedes, la comprendo. Entonces, a veces el vínculo no me abría o el enlace no me abría. Había ahí unos errores. Entonces, se las regresaba y para volver a entregar la actividad integradora, aquí solamente les pido, si no lo alcanzan a entregar de lunes a domingo, vamos a decir, yo subo mi actividad el lunes, la revisan el martes y me avisan que el miércoles me avisan que no lo alcancé a subir, perdón, que hubo un error con el vínculo, pero me doy cuenta hasta el día viernes y ya no lo alcanzo a entregar. Entonces aquí, como se cierra la plataforma automáticamente los domingos a las 11:55, entonces aquí ya lo que tienen que hacer es volver como si fueran a pedir una extensión. Aquí ya me mandarían un aviso, Rubén, por favor, me puedes habilitar la plataforma para subir mi actividad. Ya se solucionó lo del vínculo y ya se las abro. Es por eso que automáticamente se cierra en los domingos y ya se tiene que pedir como una extensión en este sentido. Ahorita principalmente con estos temas que vamos a ver, sí les recomiendo que revisen la sección de avisos para consultar recursos de apoyo y de avisos, principalmente porque hay temas que sí son un poco muy extensos, como es cómo formular la pregunta de investigación, lo de la hipótesis, el tema. Entonces, ahorita se los voy a hacer un poco sintetizados, pero ya si quieren verlo con más detenimiento, pues ahí estarían esos recursos. Y les voy a subir otros recursos, también las plantillas. Entonces, sí, hay que revisar la sección de avisos. También, pues aprovecho para invitarlos a participar en el foro. Y aquí la importancia de citar y agregar las fuentes bibliográficas o de consulta, principalmente en esta actividad. Por ejemplo, la última vez que yo di este módulo fue hace como ya casi un año. Entonces, imaginen, todas las, todos los alumnos que ya han cursado, aproximadamente, estaba leyendo hoy la noticia de que son algo así de 24,000 alumnos los que se aceptan y todos estos alumnos hacen las mismas actividades. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Que la información que ustedes utilizan en las diferentes fuentes de Internet, ya otros las han utilizado. Entonces, cuando yo hago el rastreo para ver si no hubo plagio, me arrojan las coincidencias. Bueno, aquí te les voy a poner un ejemplo de cómo se, cómo se ve. Entonces, primero selecciono el texto
Selecciono el texto, en este caso de las actividades de ustedes. Y ya una vez que lo seleccioné, lo pego en el buscador y aquí las letritas que ustedes aprecian que está en roja, perdón, en negritas, en más negritas, son las coincidencias de, de mi texto con el texto que está de estos artículos. Aquí, por ejemplo, me menciona que hay 27,300 resultados, donde voy a encontrar palabras muy similares. Cuando se toma la información de la fuente, así directamente, el, va a pasar que todas las letras se van a poner en negritas. A ver si pongo un ejemplo. Aquí mismo de este texto. A ver si me permite copiar y pegar. Si me permitió. Entonces aquí lo elimino este texto. Y aquí ya, pues, si ven ahí, hasta incluso me pone en primer lugar la página que abrí. Y aquí ya está todo en negrita la mayoría. Entonces es aquí cuando hay información que se toma porque pues es difícil no ponerlas de algo nuevo, sino que consultamos las fuentes, seleccionamos y pegamos. Y aquí es donde se ve esto. Entonces, ya es donde me entra mi duda. Como les decía, son 24,000 alumnos los que han cursado este módulo cada 3, 4 meses. Entonces, imaginen cuántos alumnos ya han utilizado casi la misma información. Entonces, por eso sí les recomiendo, para evitar confusiones, citarlas, poner la fuente bibliográfica para así yo tener un sustento de que consultaron esa información y la tomaron de ahí. Bueno, vamos a la explicación de los conceptos principales del tema. Aquí en primer lugar tenemos las fuentes las fuentes de investigación, o cuáles son las fuentes confiables. Son materiales que, en cuanto a que están publicados bajo un proceso que ofrece seguridad, respeto de su veracidad, sus autores están generalmente considerados como dignos de confianza o de autoridad en relación con el tema. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo saber si es una fuente confiable. Pues tenemos la página que viene .edu, .gov, .com, .net, .org, también el autor, la procedencia del país. Son cosas que me van a permitir a mí identificar si una fuente es confiable o no es confiable. Por ejemplo, hay información o páginas de El Rincón del Vago, Script, que, que, que la utilizan personas y desconocemos si tiene una especialización de cierto tema. Entonces ahí podría ser que no sea una fuente confiable. Wikipedia, en cierto punto sí es confiable, pero generalmente lo que tiene Wikipedia es que es una plataforma de información
donde hay personas que pueden hacer correcciones y me ha tocado ver que hay personas que juegan con la información. Entonces, por eso es regular la información. Otra de las cosas es que sean publicaciones realizadas por especialistas de un tema, de una universidad, científicos, revistas de divulgación científica. Ese tipo de artículos son los que nos van a permitir utilizar fuentes de información confiables, autores reconocidos sobre el tema, sobre la especialidad. Eso sería en cuanto a las fuentes confiables. Y delimitar un tema de estudio o de investigación significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites, es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta fácil de mejora. Y aquí les comparto un ejemplo. Hay varios, por ejemplo, a veces los que me ponen son la violencia contra las mujeres, pero la violencia de las mujeres es muy amplia, porque la violencia hacia las mujeres se clasifica violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia doméstica. Es muy amplio la violencia desde qué época. Pues aquí les comparto otro ejemplo, un ejercicio que está haciendo con sus compañeras. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, esto me pasó a mí cuando yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía. En esa época, pues no sé si andaba, les comentaba, no sé si andaba muy decepcionado de la vida o muy feliz, pero se me ocurrió, quise investigar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Me surgió esa pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿Qué la provoca? ¿Por qué a veces digo que soy feliz, a veces digo que no soy feliz? ¿Por qué tiempo dura? ¿Qué tanto tiempo dura? Etcétera. Entonces, primero me decía mi asesora de tesis, pues ese es un tema que no se puede investigar. Y sí lo puedes investigar. Obviamente que todo tema se va a investigar, pero en primer lugar, el tiempo. Hablas de la felicidad. No vas a, ¿cuánto tiempo te llevarías a investigar lo que es la felicidad? Sí, la felicidad comenzaría desde que el hombre tiene uso de razón hasta nuestros días, es decir, aproximadamente 2000 años. Hacer una investigación de información que nos lleve 2000 años es muy complejo. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Entonces ya puedo decir, y sobre la felicidad del matrimonio, la felicidad de los hijos, la felicidad del divorciado, no sé, hay infinidad de matices de la felicidad. Hay muchas dimensiones y no las podemos abarcar todas. Bueno, vuelvo a reiterar, sí las podemos, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar realizar esa investigación? En cambio, si pongo la felicidad en la década de los años 90, pues aquí también ya es más concreto, más objetivo, pero ¿cuánto tiempo me llevaría? Porque no especifico si de México, de todo el mundo, de los adolescentes, de los jóvenes. Entonces aquí, para delimitarlo un poco más, sería de la década de los años, la felicidad en personas de 40 años, en la década de los años 90 en México. Pero aún así sigue siendo muy amplio. Imaginen cuántas personas habrá. En cambio, si pongo la felicidad de los habitantes de Tlajomulco, pues aquí también sigue siendo muy amplio por el tiempo, espacio, todos los habitantes.
En cambio, si digo la felicidad de los alumnos del módulo 8 de Prepa en línea CEP, grupo 20, generación 41, aquí ya es un tema que sí se puede realizar y que el tiempo será accesible, creíble. ¿Cuánto tiempo me llevaría a investigar lo que es la felicidad? Con ustedes es un grupo de 70 alumnos, entonces aquí sí es realizable, es viable este tema. Y es lo que ustedes tienen que enfocar bien, delimitar bien qué es lo que deseo investigar. Si pongo la violencia de género, pues es muy amplio. Tienen que ir delimitando un poco. ¿Aquí tienen alguna pregunta o duda? Pueden utilizar el chat o el micrófono. No, profesor, ninguna duda. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Entonces, saber poder delimitar bien el tema, pues aquí ya nos va a ayudar mucho a hacer todo lo que sigue. Sería como la parte medular o la más importante de la investigación. Luego tenemos que es un marco teórico y aquí es la importancia de saber elegir la información de las fuentes confiables, porque el marco teórico es lo que nos va a dar un sustento de que es una investigación que hay teorías que explican lo que es la felicidad, lo que es la violencia, que es violencia de género. Por ejemplo, en el campo que les mencionaba de la felicidad, hay libros de psicólogos, por ejemplo, Maslow, que habla sobre, no me equivoqué, Maslow no, Eric Fromm, que habla sobre la libertad, y hay otros autores que hablan sobre la libertad. Entonces sí hay quienes me van a poder facilitar esa teoría para yo poder realizar una investigación y que todo lo que yo diga tenga un fundamento. Por ejemplo, yo no puedo decir, todos los alumnos de prepa en línea o los alumnos de la generación 8 del grupo 41 de prepa en línea son felices porque no mandan a sus hijos a la escuela. Entonces, eso, pues no hay una teoría que me sustente, que me ayude a demostrar que eso sí. Aquí ya estoy diciendo yo mi opinión. Para que esto pueda fundamentarse y ver que sí hay felicidad en esto, tiene que haber teorías que expliquen el por qué sí son felices por no mandar a sus hijos a la escuela, ahorita en estas épocas de cuarentena. Y así, entonces ya que si no hay teoría que explique nuestro problema o que nos ayude a fundamentar nuestras ideas, entonces ya quedamos en algo, en una opinión, suposición, u otra cosa que se le parezca, pero no hay una investigación. No se puede sustentar una investigación y no podemos justificarla de que se pueda realizar una investigación. Entonces, por eso es importante aquí que busquen fuentes confiables de especialistas que les ayuden a hacer esta parte de su investigación. Y el último, lo que es la hipótesis, son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecuencia de un objetivo o conclusión determinado. Cuando hacemos nuestra investigación, planteamos nuestra hipótesis y en la hipótesis es la posible respuesta al tema que queremos o al problema que vamos a investigar. Y al realizar la investigación, nosotros vamos a comprobar
si es correcto lo que pensamos o si es falso, y se corrige. Voy a decir, la época de, vamos a poner un ejemplo como el género musical, el perreo, es la principal causa de la violencia de género o la violencia contra las mujeres. Cuando yo hago mi investigación, voy a comprobar si realmente eso es lo que ocasiona la violencia, es la principal causa o es la única causa. Y si no es así, ya replantearía o voy a decir lo que encontré. Aquí como posible solución sería, suponiendo que hago mi investigación, es que es uno de los factores que puede influir en este tipo de violencia, pero no es la única porque está la cultura, las costumbres y otros factores, la educación, que influyen en este tipo de violencia. Entonces, ¿alguna pregunta o duda? No, profe, hasta ahorita no. Muy bien. Aquí dice René, ¿sería una investigación cualitativa? Sí, sugerencia principalmente que es una investigación, sería una investigación cualitativa, porque la investigación cuantitativa es más de riguroso, tiene un mayor rigor científico. Entonces hay cosas que nosotros no podemos realizar por nuestro contexto en el que estamos, no la podríamos realizar una investigación cuantitativa. Y la investigación cualitativa sería más apropiada de la investigación de las ciencias sociales. Y a propósito de lo que menciona aquí su compañero, les presento esta otra diapositiva sobre las metodologías. Aquí tenemos que es el método cualitativo usado principalmente en las ciencias sociales. Por experiencia, casi todos se enfocan a temas que tienen que ver con las ciencias sociales, la violencia de género, incluso, posiblemente no sé si ustedes fueron la excepción, pero en el módulo 2, casi todos o casi todas, principalmente las mujeres, elegían el tema de o el texto de Carlos Monsiváis sobre la violencia hacia la mujer. Ahí no me acuerdo cómo se llamaba el texto Eh, no recuerdo el texto, pero sí, la mayoría elegía ese. Y yo aunque les decía, es que es un tema es un texto muy difícil de comprender, mejor elijan otro. No, siempre se iban en ese tema, se enfocaba la mayoría. Entonces, por eso casi todas van a estar enfocados a cuestiones sociales. Entonces, por eso sería el cualitativo. Y utilizan diferentes ciencias como la sociología, la psicología, la antropología, utiliza métodos de recolección de datos, investiga el por qué y el cómo se toman decisiones y explora las relaciones sociales y describe la realidad. Entonces, esto son algunas características. También o los pasos sería investigar, el investigador se adscribe como instrumento de medida. Aquí me faltó la 2, se me desapareció. Procede de teorías e hipótesis, que es lo que van a utilizar. Es holística, es decir, abarca varios campos. Volviendo al tema de por ejemplo, la violencia contra la mujer, pues abarca lo que es la antropología, la psicología, la sociología. No tiene reglas de procedimiento, incluso hasta la religión. No nos seguimos a una regla. Se inscribe en la recursividad, es decir, en lo que vamos viviendo, en lo que vamos investigando, se va replanteando, se va corrigiendo y realiza o recrea categorías, es decir, posibles respuestas. Y aquí tenemos una diferencia del método cuantitativo y cualitativo. Aquí tenemos, interesa solo
de entre 75 personas se atrevió, tacos gratis. Entonces, aquí hay que tomar medidas estadísticas, gráficas, y eso es más complejo. Y no se adapta a lo que van a realizar ustedes. Y el método cualitativo, dígame cómo se sintió al ver los tacos gratis. Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Pues, es más de diálogo. Y también, incluso el mismo tema, la misma actividad, les plantea que sea una investigación, un tema del área de las ciencias sociales y pues obviamente que sería cualitativo. Entonces aquí tenemos que es más de carácter científico, más de estadísticas. Por esta razón, por estas dos razones sería más investigación cualitativa. Aquí respondiendo a René. Entonces vamos con la explicación de la primera actividad o la actividad 5. Bueno, van a investigar, pero van a elaborar un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables. Aquí ya mencionamos fuentes confiables, pues son de lo que les mencioné, decía que eran textos escritos por un especialista en el tema. Y aquí no confiable sería, no tienen un autor no tiene un autor, no hay una fuente confiable, valga la redundancia, refiriéndome a la página, por ejemplo, otra de las páginas que se utilizaban, en este caso, si no mal me falla la memoria, era Braille. A ver si me... No me... Les comparto. Por ejemplo, esta página que también se utiliza mucho, no es una fuente confiable, porque aquí solamente pegan la pregunta y el autor no se sabe quién es el autor. Incluso me ha tocado de que el que escribe aquí la respuesta la toma como plagio de otra fuente. Me ha tocado que aquí otra de las fuentes es, por ejemplo, el Rincón del Vago, que hay estudiantes que suben sus trabajos y ya otros los toman. Hay otra página que se me olvida. Entonces aquí no hay especialistas sobre temas. Aquí no se va a poner, por ejemplo, un historiador, por ejemplo, Enrique Krause no se va a poner aquí a responder preguntas o a dar respuestas a preguntas, que sería un especialista. Entonces, por eso esa fuente no es confiable, porque no se desconoce el autor. Entonces, aquí ya en cambio, si yo entro a una página de una universidad, aquí ya pues sí es una fuente confiable. Y ya posteriormente van a realizar una investigación documental y seleccionar 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural enfocados a una problemática de tu contexto. Integrarlas en una tabla e incluye una justificación para cada una de
sobre la confiabilidad de la información que se presentan. Por ejemplo, el tema, las muertes, alguien que pueda decir un tema. Vamos a poner un ejemplo de la violencia de género. Yo lo que hago, por ejemplo, aquí en este caso les comparto. Aquí pongo la violencia de género en México. Entonces aquí ya pongo que es una revista de la UNAM. Entonces aquí abro la página. Es una persona que es Anel Cecilia Sánchez de los Monteros Arriaga, hay un autor. Está pues sustentada por una universidad de prestigio de nuestro país. Es una revista digital de una universidad. Tiene un registro de un padrón de investigadores. Aquí está. Aquí, bueno, hice un resumen. Entonces, ¿qué más puedo encontrar? Puedo investigar quién es la autora. Por ejemplo, bueno, aquí no me lo permite. Aquí sí. Miren, cursó la licenciatura en Filosofía en la UNAM, es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, se desempeña como facilitadora parental certificada por Niños de Ahora, actualmente acompaña a padres. Entonces aquí tenemos quién es, la puedo contactar por correo, hay una página que me dice, entonces es una fuente confiable. Entonces lo que yo hago es selecciono la información, bueno, la liga, la copio, me voy hacia el texto. Y aquí ya pongo nombre de la fuente. Se fue. Se hizo muy grande. La voy a hacer más pequeña. Ya no me permitió. La voy a dividir en dos. Ahí se me hizo más pequeña. Ahí está. Derechos humanos o diversidad cultural que protege o defiende. Aquí sería las mujeres. Y los niños. Problema en el que está enfocado, la violencia. Fuente de información es confiable porque tiene información de sus estudios, especializaciones, es una revista de una universidad, importante, y bueno, todo lo demás. Esto lo van a hacer con 4 fuentes. A ver si pongo aquí. Ya no me dejó.
Bueno, la voy a eliminar un poquito para que ya no me dejó. Bueno, aquí ya para que se aprecie bien. Ya se fue. Ahí más o menos ya se aprecia. Entonces, así lo que van a hacer, van a buscar 4 fuentes del tema que a ustedes les interesa. Luego aquí en 10 renglones, de 8 a 10 renglones, van a explicar por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionadas con los derechos humanos y la diversidad cultural. Aquí posiblemente la respuesta sería para tener mayor claridad del tema, etcétera. Aquí lo que ustedes crean. Y van a redactar una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presenta en tu contexto relacionada con el respeto a la violación a los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Y aquí a lo que les mencionaba, que de entrada ya les está condicionando que pongan el método cualitativo. Entonces aquí el contexto puede ser la colonia donde ustedes viven, ciudad, estado, que es lo más cercano. Vamos a poner un ejemplo donde yo vivo, es una comunidad, pero no hay gran problemas, pero me puedo ir más enfocado, vamos a decir, en mi colonia no pasa nada, pero sí está relacionado vivo o me afecta directamente con lo que es la ciudad, entonces ya puedo tomar en mi ciudad qué hay, no sé, qué otras cosas. Sí, Sandra. Aquí Sandra levantó la mano. Si tengo una pregunta o ya se arrepintió. Montserrat. Hola, profesor, buenas noches. Mi pregunta es, en el recuadro entonces, en el de arriba, es un tema relacionado con los derechos humanos y abajo, en esta que está explicando, es sobre una problemática. Va a ir en orden consecutivo. Yo imagino que en el cuadro va a ser sobre las fuentes de consulta. Ah, no, perdón, sí. En el primer cuadro es sobre las fuentes de información confiables y no confiables. Vas a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Y imagino que ya tienes algún tema pensado. En mi caso, por ejemplo, el que yo ya tenía pensado es sobre la violencia de género. Por lo tanto, yo busqué ya información sobre el tema de la violencia de género y voy a buscar 4 fuentes que hablen sobre ese tema de violencia de género y voy a llenar la tabla con esas fuentes. Es como un análisis de la información. Por ejemplo, ¿qué tema tienes pensado o qué tema te gustaría investigar? Es que de hecho todavía no, bueno, tenía que ver como la sesión porque todavía no tengo como un tema así pensado. ¿Qué problemáticas hay en tu comunidad, en ciudad, colonia o estado? Eh, Pues yo creo que más ahorita generalizado es como el problema del empleo. Mucha gente de aquí no tiene empleo por el tema de la pandemia. Entonces, no sé si pueda como hacer algo relacionado con eso. Sí, aquí ya nada más buscarías, por ejemplo, información. Vamos a ver. Yo lo que uso para buscar información, un consejo es, se le llaman operadores lógicos o
trabajan con algoritmos la computadora. Entonces hay palabras, por ejemplo, de, coma, la, casi no las registra la computadora. Entonces, por ejemplo, en este caso, D y N no son registrados, solamente busca palabras concretas. Primero, la primera búsqueda que realices con palabras concretas. Si yo le pongo así, me va a dar el mismo resultado. Me va a dar otro resultado. Bueno, aquí viene la fuente que había investigado. Entonces aquí puedo poner desempleo, COVID, COVID-19, cuarentena. Si le pongo en mi estado, Jalisco, ya me va a arrojar información. Y aquí vemos que aquí tengo una fuente confiable porque es del gobierno, desempleados, también es del gobierno. Aquí política, expansión, Jalisco en apoyos, aquí vemos la UDG-TV, que es un noticiero, y ya es la forma en que yo puedo, ya obviamente que bueno, esta sí es el Facebook, pero es del gobierno, entonces sí se puede, es confiable. El Informador, que es un periódico, es confiable, y aquí ya tengo la información. En este caso ya ahí entre más leas, bueno, aquí obviamente que por los tiempos pues es difícil leer mucho, pero ya te enfoca más en lo que tú quieres. Ya seleccionas 4 o 5, bueno, las 4 que tú se aproximan más a lo que tú quieres y ya seleccionas esas páginas por ejemplo, aquí el gobierno, a ver qué dice el gobierno sobre el desempleo. Entonces ya ingreso, entonces no me dice mucha información, entonces esta es una información que no me sirve, entonces ya me regreso, busco por ejemplo aquí, aquí tampoco me dice mucho, bueno aquí sí voy a mencionar, mencioné la fuente de información, la selecciono y es una fuente oficial del gobierno y ya todas las demás características que me ayuden a decir por qué sí es una fuente fiable. Y ya después va a seguir los otros pasos. Que era parte de la justificación, explicar por qué es importante consultar diferentes fuentes y la redacción de la violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Aquí el derecho humano que se estaría violando sería la cuestión el derecho a un empleo. Aquí nace un poquito, vas a trabajar un poquito más en cómo vincular el desempleo con los derechos humanos y la diversidad cultural. Aquí va un poquito encaminado en la cuestión de que desafortunadamente en nuestro país, a las personas que son procedentes de otras culturas a veces se les discrimina. Por ejemplo, ya vemos aquí en Jalisco que están los huicholes, a veces pues van a sufrir un poquito más ahorita de desempleo. Incluso se han visto en las noticias
donde salen personas que cambian sus artesanías o sus productos por alimentos. No sé si aparte de Montserrat, alguien más, ¿Montserrat quedó claro o te dejé con las mismas dudas? No, sí, sí, está claro, ya nada más, era saber si en el segundo, la segunda tabla iba a ser el mismo tema aquí en el número 4, entonces, pues veo que sí, y eso era todo. Muy bien. Gracias. Nada, ¿alguien más tiene alguna duda sobre esta actividad? Me dicen que no. Bueno, entonces ahora les explico la actividad número 6. Aquí en la actividad número 6 es hacer primero es una explicación, contextualizar al lector sobre el vínculo entre derechos humanos y la diversidad cultural. Por ejemplo, yo aquí pongo un poquito relacionado con lo que comentaba Montserrat, dice, México es un país pluricultural. Esto quiere decir que coexisten muchas culturas en nuestro país. Cada cultura posee rasgos propios que la definen e incluso en algunos estados existen más de 3 culturas, como es el caso de Oaxaca, Chiapas, Jalisco. Esto supone que cada grupo respete los derechos humanos de los otros grupos porque ninguna cultura es superior a otra, sino que la pluriculturalidad es una oportunidad para enriquecer y humanizarnos. Y aquí ya voy como siendo un poco tendencioso, enfocados al tema que yo voy a investigar. Aquí ya puedo influir, ir introduciendo al lector de que el tema de la diversidad cultural, pues a veces ocasiona algunos problemas o violencia. ¿Y cuál es el objeto de estudio? O sea, ¿qué es lo que me interesa estudiar? Se trata de que redactes las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Aquí sería, en la zona metropolitana de Guadalajara, los derechos humanos tienen un papel muy importante. Y no solo eso, sino que también es necesaria la existencia de instituciones que luchen por la protección de los mismos y atiendan a las personas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos. Esto se debe a que coexisten diferentes grupos culturales, entre los cuales se encuentran grupos indígenas del interior del estado de Jalisco, como coras, huicholes, otros provienen de Michoacán, Nayarit, Colima. También es creciente el número de personas que migran de otros estados en busca de menores condiciones de vida, perdón, en busca de mejores condiciones de vida. Entonces, si ven, esta primera parte ya la relaciono con lo mismo. Aquí la parte donde se relaciona son cultura superior. Aquí menciono el caso de los estados de Oaxaca. Aquí que menciono, por ejemplo, aquí principalmente Jalisco, y aquí lo menciono. Culturas mayoritarias discriminan, ya se va relacionando. Y ya convivencia pacífica. Y aquí ya se va relacionando. Si se fijan, lo voy enfocando. Aquí el planteamiento del problema. Describe la situación del problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. Aquí sería, en la actualidad, los feminicidios en la zona metropolitana de Guadalajara han aumentado aproximadamente un 50%. Uno de los últimos casos fue el asesinato de una mujer a las afueras de la casa del gobernador. El acto fue realizado por el esposo quien la arrolló con su automóvil, luego bajó de la ciudad y la remató a puñaladas. Por esta razón, la violencia de género es un problema actual en Guadalajara. Esto fue real aquí en Guadalajara. Pues prácticamente parte de esto, pues es de lo que yo recuerdo de la noticia de esa ocasión, que sí conmovió mucho a la sociedad, porque cómo matar a cualquier persona afuera donde la casa del gobernador, que se supone que es donde está muy protegido,
la mujer iba a buscar protección a ese lugar, pensó que su esposo no la iba a matar por encontrarse ahí, pero sí se atrevió. Y aquí vemos los objetivos y preguntas de investigación. Aquí van a establecer los objetivos que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación. Objetivo: mostrar que la inmigración y la diversidad cultural han influido en el aumento de la violencia de género. Aquí el objetivo vendría siendo muy similar a lo que es la hipótesis. Y también es bueno, ya posteriormente les sería como para futuros trabajos. Una cosa es mostrar, es decir, mira, aquí está, y otra cosa es demostrar. Si yo quiero demostrar, es más complicado, porque te tengo que mostrar evidencias, comprobaciones, y mostrar solamente te muestro lo que hay. En este caso, si yo les digo, les voy a mostrar que esta persona mató a su mujer afuera de la de la casa del gobernador, pues te llevo los periódicos, videos del hecho, y ahí estoy mostrando lo que pasó. Demostrar, pues ya es mucho más complicado. Ya tendría que ser otro tipo de investigación más profunda. Entonces, así muy superficial, una investigación superficial es mostrar. Es la palabra que podrían utilizar, mostrar, para no profundizar tanto. Preguntas. ¿Qué relación existe entre el aumento de migrantes y la violencia de género? ¿Cómo ha influido la narcocultura en el aumento de la violencia de género? Aquí hay preguntas que no llevan a una investigación, y las preguntas las debes de plantear de tal forma que sí te lleven a una investigación. ¿Por qué hay violencia de género en Jalisco? Si pusiera la pregunta. Esta es una pregunta que se responde fácilmente. Porque hay hombres machistas y ya no es necesario hacer una investigación. En cambio, si ven en las anteriores, ¿qué relación existe entre el aumento de migrantes y la violencia de género? Aquí ya tengo que buscar una información, a ver si hay una relación entre el aumento de la migración y la violencia. Entonces yo empiezo a buscar estadísticas, información, cómo era la violencia de género en Jalisco en la década de los 90 y así sucesivamente, en dónde se ocurre más violencia, si en personas originarias de Jalisco o personas provenientes de otros estados. Aquí ya hay un trabajo de investigación que tengo que realizar. Aquí no, pues se la pregunta, ¿por qué hay violencia de género en Jalisco? Pues porque hay hombres que son hombres machistas. Se responde fácil. O porque los hombres les pegan a las mujeres y ya se respondió. Entonces, esta no es una pregunta de investigación. La pregunta de investigación no debe tener una respuesta fácil. Tienen que llevarlos forzosamente a una investigación. ¿Cómo ha influido la narcocultura en el aumento de la violencia de género? Aquí ya sí hay que investigar sobre este caso, sobre cómo surge la narcocultura, los alcances psicológicos que hay. Y ya viene la parte de la justificación. Explica las razones por la que realizas tu investigación. Es un tema que va en aumento y cada vez los actos de violencia rayan en lo inhumano. Es decir, de manera en que asesinan a las mujeres es con mucha crueldad. Además, esta situación puede normalizarse, con lo cual las futuras generaciones crecerán pensando que golpear o asesinar a una mujer es algo normal. Y ya continúo ahí.
Delimitación espacial. La investigación estará centrada en la colonia Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es aquí lo que les mencionaba sobre enfocarnos en un tema, delimitarlos. Si yo digo en toda la zona metropolitana de Guadalajara, pues es menos factible realizar una investigación. Esto es pura práctica. Obviamente que no se van a llevar a cabo la investigación, o creo que sí la realizan en el proyecto de integración. La población define la cantidad de personas que van a participar en la investigación. Para llevar a cabo la investigación solamente participarán el investigador y las familias que serán objeto de estudio, las cuales serán 100 familias solamente. Aquí puede ser solamente la familia, los vecinos, no sé. Marco teórico, la investigación retoma las fuentes de información de tu investigación documental de por lo menos 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural. Entonces aquí está muy relacionado lo de la actividad integradora 5 con la actividad integradora 6. Entonces aquí ya es retomarlas. La investigación estará centrada en la relación que hay entre violencia de género y diversidad cultural, para lo cual es necesario en primer término conocer las repercusiones de las diferentes culturas en la sociedad, en este caso la forma en que la narcocultura influye, etcétera. Metodología, lo que preguntaba René. De acuerdo a la investigación que llevaré a cabo, utilizaré el método cualitativo, que se ajusta mejor a las características de la investigación. Y ya la bibliografía. No sé si tengan alguna duda. Hay más confusión, ya tiene un poquito más de claridad. Si lo quieren escribir por el chat o utilizar el micrófono. Ya está más claro. Gracias. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, pues si no tienen dudas, pues de mi parte sería todo. Que pasen una excelente noche. Antes de que entonces, en un momento les